Vale, pues ha comenzado la grabación de este webinar de proteínas de insectos en alimentación animal y, como os decía, mi compañera Rosa Navarrete comienza con la presentación. Bueno, pues bienvenido a todos a la webinar que traemos hoy desde Sima Biotech. Primero de todo, sobre todo, pues muchas gracias por asistir y, bueno, esperamos que sea de utilidad para vosotros. La temática de esta webinar es la proteína de insectos dirigida para alimentación animal. Antes de nada me presento, soy Rosa Navarrete, actualmente trabajo como técnico de I+D en Sigma Biotech y me encargo tanto de la gestión y ejecución burocrática y técnica de proyectos alimentarios de diferentes sectores. Para quien no nos conozca, aunque ya ha hecho una pequeña introducción Marta, Sigma Biotech es un centro de innovación alimentario externo que lo forma un equipo multidisciplinar de tecnólogos de alimentos, técnicos de laboratorio, nutricionistas, ingenieros químicos y cuenta con un laboratorio en Granada y luego una delegación comercial en Valencia. Nosotros trabajamos con diferentes sectores dentro de la industria alimentaria, desde el sector lácteo, sector de helados, cárnico, una gran amplitud de sectores y trabajamos con empresas tanto que tengan un departamento de I+D interno ya y que necesiten apoyarse en otro centro de innovación, apoyar y destinar algunas tareas de forma externa, o bien aquellas empresas porque no tienen un departamento de I+D y necesitan externalizar ese tipo de servicios. Entonces, nosotros nos dirigimos a empresas, sobre todo, pues, que tengan esa ideología o ese carácter innovador implantado, que quieran anticiparse al mercado y al final aprovechar al máximo tanto los recursos técnicos como económicos que pueda tener la empresa. Y entre los servicios que ofrece Sigma Biotech, pues nos encontramos tanto el desarrollo de productos, es decir, diseño de formulaciones a medida, elaboración de prototipos a escala laboratorio y luego soporte a escala industrial. También llevamos a cabo vigilancias tecnológicas, es decir, un análisis de las tendencias a nivel mundial en alimentación bajo los requisitos o los criterios que la empresa necesite. También llevamos a cabo formación alimentaria y también nos centramos en el desarrollo de productos, pero en el ámbito de pet food. Tanto el desarrollo en sí de prototipos como cualquier servicio de consultoría, de consulta, legales o técnicas. También llevamos a cabo estudios de vida útil reales o acelerados, análisis sensoriales y también ayudamos a la empresa pues, a gestionar, a implantar un sistema de gestión de innovación alimentaria o a establecer una estrategia de I+D dentro de la empresa. Y también ofrecemos cualquier tipo de asesoramiento a nivel técnico o a nivel legal que puedan surgir en el día a día dentro de la empresa. En cuanto a la formación que he comentado antes, actualmente tenemos disponible un curso de experto en I+D+I en la industria alimentaria y un máster también en I+D+I. Y luego también podemos llevar a cabo formaciones a medida en función de lo que necesite cada empresa. Bien, y una vez hecha ya esta breve presentación de Sigma Biotech, vamos a hablar sobre la temática que atañe esta webinar de hoy, sobre el uso de insectos en la alimentación animal. Y, bueno, en los últimos años todos somos conocedores un poco del creciente interés que está teniendo el uso de insectos, tanto en la alimentación humana general, ¿vale?, como en la alimentación para animales. Esto lo hemos visto, pues, en los últimos años, cada vez, por ejemplo, en la alimentación humana, pues está habiendo más autorizaciones de especies de insectos, está habiendo también cada vez más introducción de esos ingredientes en productos que estamos viendo en el mercado, pero sí que es verdad que a lo mejor en ciertos países, en ciertos mercados, todavía hay esas barreras de aceptación por parte de los consumidores. Y sí es cierto que quizás esta vía de alimentación animal
puede tener una mayor cabida para los insectos, ¿vale? Tener una mayor aceptación por este ámbito, más que la alimentación humana. Entonces, se convierte al final en una alternativa potencial a otras fuentes de proteína animal. No considero tanto como una proteína sustitutiva, pero sí una proteína complementaria, ¿vale? Que pueda complementar a proteínas vegetales o a otra proteína animal. Y este creciente interés, pues también es debido a ventajas que nos puede aportar la proteína de insecto, como puede ser, pues que incrementa la diversidad y bacterias beneficiosas y disminuye bacterias patógenas, tiene ese efecto antimicrobiano, favorece el correcto desarrollo y funcionamiento intestinal, mejora la ganancia de peso corporal en la etapa de desarrollo de los animales. Luego, la productividad y la calidad no se ven afectadas. A nivel nutricional tienen un alto contenido proteico altamente digestible, alto porcentaje graso, escasos factores antinutricionales, luego vitaminas del grupo B, compuestos bioactivos, como la quitina, péptidos, enzimas, lípidos, y se le atribuyen efectos antiinflamatorios, poder antioxidante y activación del sistema inmunitario. Luego, no solo tiene ventajas nutricionales, también tiene otras ventajas a nivel de sostenibilidad. Por ejemplo, sí que tiene un impacto medioambiental menor que otras proteínas, por ejemplo, de origen animal, o contribuye a ese desarrollo de economía circular, va a permitir disminuir esa dependencia con otras materias primas, como he comentado antes, son una complementación a otras proteínas. También requiere baja tasa de inclusión y es hipoalergénica. Pero sí que cuenta también con debilidades, ¿vale? Al final tienen, pues, requisitos legales, es decir, cuenta ahora mismo con muchas barreras o escollos que dificultan un poco la introducción de los insectos en alimentación, tanto humana como en animal. Otra debilidad es que actualmente sí que se cuenta con unas escalas de producción quizás más pequeñitas, y entonces eso hace que el coste de producción sea un poco más elevado y eso repercute en los precios de venta, haciendo que el ingrediente o la proteína de insecto cueste más que otra proteína vegetal. Entonces, claro, decantarte por la proteína de insecto si no es competitiva a nivel de precio, pues sí que es un hándicap que tiene que superar. Igual que la escala de producción. Actualmente, como he dicho, sí que hay una planta de transformación o de producción más pequeñita y eso limita la capacidad para abastecer en mayor cantidad. Y luego también hay que tener en cuenta, pues, que hay variabilidad entre las distintas especies, no se ha desarrollado tanto esa mejora genética que pueda existir entre las distintas variedades. Entonces, pues bueno, queda todavía un campo de investigación dentro de este ámbito. Dentro de las distintas categorías de tipo de alimentación animal, vemos que la mayoría del mercado de insectos va destinado o se prevé que vaya destinado a pet food y acuicultura. De hecho, la acuicultura se prevé que sí que se produzca un incremento futuro en el uso de este tipo de especie animal. Y luego sí que hay un menor uso en, por ejemplo, alimentación avícola o alimentación porcina. Eso también puede ser debido a que sí que cuenta con más restricciones legales que, por ejemplo, para pet food, que sí hay cierta más libertad, como ahora veremos más en profundidad. De hecho, aquí vemos algunos ejemplos del mercado de productos destinados a pet food. Vemos, en el primero vemos que tiene como ingrediente harina de insecto, complementando. Y luego abajo tenemos otro que es un pienso para perros, en el que vemos también una proteína de insecto, donde a su vez se complementa con otras proteínas vegetales, por ejemplo, la proteína de arroz. Y ahora vamos a hablar sobre qué consideraciones legales tenemos que tener en cuenta si queremos emplear los insectos, las proteínas de insectos en alimentación animal. La primera pregunta, la principal pregunta es si está permitido, si nosotros podemos utilizarlo para ese fin.
Bueno, la respuesta es sí, pero siempre hay que cumplir con unas condiciones en función de la normativa que ahora mismo establecida. De forma general, los insectos deberán ser sanos, deberán ser seguros, deberán estar adecuados al objetivo y calidad comercializable, no tener ningún efecto adverso sobre el medio ambiente, sobre el bienestar del animal, no contener ninguna materia prima que esté prohibida o restringida en una especie concreta donde se va a utilizar. Y los insectos, cuando se destinen a la alimentación de otros animales, se catalogarían ya dentro como pienso. Dentro de los distintos tipos de piensos se catalogarían como materia prima para piensos, ya sea insectos vivos o muertos. Y los insectos muertos sí que se englobarían dentro de su producto animal. Los vivos no entrarían dentro de esta definición. Solo los insectos muertos se catalogan como su producto animal. Y la actividad de cría de insectos vivos para alimentación animal entraría dentro de la producción primaria de pienso. De hecho, vemos que en el catálogo de materias primas, donde se recoge pues, las materias primas aprobadas, autorizadas, que se pueden emplear en alimentación animal, vemos que están tanto presentes los invertebrados terrestres vivos como invertebrados terrestres muertos, que todo entraría los insectos. Aquí he dejado un poco la normativa general que sería de aplicación para la proteína de insecto en alimentación animal. Esta normativa va sobre todo dirigida a restricciones o prohibiciones que tenemos a la hora de poder usar la proteína de insecto en especies concretas. Y también habla sobre las normas aplicables a sus productos animales, que es donde entraría la categoría, por ejemplo, de insectos muertos. Y luego también le aplicaría pues, la normativa general de pienso, como cualquier materia prima para pienso. La norma específica de higiene, los límites de sustancia indeseable, los requisitos para comercializar los piensos. Y luego también una normativa nacional que es referida a los requisitos que hay que cumplir para piensos de origen animal y para los aplicables a los subproductos animales, que sería este caso. Como hemos visto, hay una distinción entre usar insectos vivos o insectos muertos. Dentro de los insectos vivos, su uso en alimentaciones de animales de granja, distintos de rumiantes y de animales de compañía, no es que esté prohibido, no está prohibido, pero tampoco hay una legislación específica para ello, no está regulado. Sí que está prohibido en especies rumiantes. Los rumiantes son como la especie más restrictiva. Para eso sí estaría prohibido. Y de forma genérica, pues que no deben tratarse de especies patógenas o con efectos nocivos para humanos, para animales o para vegetales. Y que no deben estar reconocidos como especies que puedan estar protegidas, que puedan ser invasivas, eso de forma genérica. Pero si no, pues sí que estarían permitidos, no estaría prohibido. En la Unión Europea actualmente, estas son las especies que se crían y las que se deberían de emplear, pero se pueden utilizar otras especies, no son limitativas, pero siempre tienen que cumplir pues, con unas condiciones generales, por lo que hemos comentado antes, ¿vale? Porque no tengan efectos nocivos, no sean patógenas. Lo que sí se debe asegurar es que el operador que comercialice insectos vivos no debe asegurar que no haya ningún insecto muerto, porque entonces entraría dentro de otra vía, ¿vale? Ahora vamos a pasar a los insectos muertos. Los insectos muertos va a depender su aplicabilidad en función de la especie al que va destinado. Entonces vamos a ir viendo, vamos a ir desgranando a qué estaría prohibido o permitido según la especie a la que va dirigido. En primer lugar, vamos a hablar sobre los insectos dirigidos para animales de granja, distintos de los de peletería. Aquí se podrá usar los insectos cuando se hayan categorizado previamente como material de categoría 3, es decir, dentro de los subproductos, pues que cumpla con una serie de requisitos higiénicos, pero que ya se ha considerado que no es apto para consumo humano, no va a ir dirigido a esa vía y entonces se destina como material de categoría 3
dentro de sus productos animales. Entonces, cuando se hayan categorizado como material de categoría 3, lo podremos utilizar para alimentación de animales de granja si previamente yo he obtenido una proteína animal transformada de esos insectos, ahora veremos lo que es una proteína animal transformada, o obtengo una proteína hidrolizada. Si no he procesado mi proteína de insecto de ninguna de esas dos formas, no lo podré usar en los animales de granja. Y además solo hay unas especies permitidas únicamente para el desarrollo de las proteínas animales transformadas, que son esas que están ahí indicadas. Ahora pasamos a los insectos que vayan dirigidos a animales de compañía. En este caso, lo mismo, tienen que estar categorizados previamente con material de categoría 3 y ahora puede utilizarse si la he transformado en una proteína hidrolizada, si he obtenido una proteína animal transformada o aquí si hay más libertad, si la utilizo directamente para la fabricación de alimentos transformados, para cualquier especie de animal de compañía o para la fabricación de accesorios masticables para perros. Ahí también estaría permitido. Adicionalmente, también se podrá usar en formato deshidratado o desecado y lo que no está permitido es usar los insectos en alimentos crudos para los animales de compañía. Ahora pasamos a animales de peletería. En este caso es un poco similar al caso de los animales de granja. Primero, categorizar como material de categoría 3 la proteína de insecto y luego tengo que o bien obtener la proteína hidrolizada o obtener la proteína animal transformada. Entonces, en esos dos casos lo podré usar. Y tampoco está permitido pues, usarlo en alimentos crudos, si no se ha transformado previamente. Bien, como he dicho antes, como hemos mencionado la proteína animal transformada, para quien no sepa qué es eso, esto viene recogido, esta definición, en el reglamento 142/2011, que es el relativo al de la normativa de subproductos animales. En este reglamento, en esta definición, nos dice que una proteína animal transformada es una proteína que proviene de material de categoría 3 y que se ha sido sometida a un proceso, a una transformación, un tratamiento, para que lo hagan aptas para su utilización en pienso. Además, indica algunos alimentos que no entrarían dentro de esta categoría, como son productos lácteos, calostros, huevos o productos, pero además se especifica que tienen que cumplir unos tratamientos específicos, que eso viene recogido en el capítulo 3 del anexo 4 de ese reglamento, donde básicamente nos dice pues, que la proteína tiene que tener una reducción de tamaño de partículas y aplicarle unas ciertas condiciones de temperatura, presión y tiempo para obtener esa proteína animal transformada. Y además tiene que hacerse en una planta de transformación específica para insectos. Si hacemos todo eso, pues sí que estaría dentro de la categoría de proteína animal transformada. La proteína de insecto ha tenido una evolución en alimentación animal a nivel legal durante todos estos años. En primer lugar, hubo esa aceptación de que si se incluía como material de categoría 3, pues podría tener una aprobación, una autorización para ser usado en alimentación animal. Luego se establecieron unas normas de aplicación, se establecieron unas limitaciones de uso solo para mascotas y peletería. Luego hubo una autorización para acuicultura y ya finalmente durante los últimos años ya hubo una mayor flexibilización y ya se autorizó también para aves de corral y cerdo. Por eso sí quedamos en el mercado que los grandes sectores donde se están incluyendo los insectos son animales de compañía, pet food o acuicultura, porque cuentan con unas autorizaciones ya de hace más años. Y la autorización para aves de corral o para cerdo, pues sí que ha sido un poco más reciente. Esto viene recogido, por ejemplo, en el reglamento 2021/1372, donde comenta lo que he comentado, pues que flexibiliza un poco los determinados usos para las proteínas de origen animal. Por ejemplo, los insectos pues, se utilizan, estarían aprobados, permitidos,
en acuicultura, peletería, porcino y aves de corral, como hemos estado comentando durante toda la webinar. Y sí que se menciona un aspecto importante que hay que tener en cuenta en estos dos reglamentos, tanto el que acabamos de ver que flexibiliza ciertos usos y el de la norma de productos animales, y es que ciertos animales terrestres, pues, bueno, ciertos no, todos, se prohíbe la alimentación de animales terrestres que provengan de partes de su misma especie. Básicamente que se prohíbe el reciclado dentro de la misma especie para las proteínas animales transformadas. Y a raíz de esto, pues es bastante frecuente el control en los piensos, la materia prima para piensos, para comprobar efectivamente que no hay ninguna proteína que se esté empleando y que no esté permitida para la especie concreta a la que va a ir destinada, o haya cualquier tipo de reto. De hecho, hay un reglamento que establece precisamente los métodos de muestreo y análisis para este control oficial de pienso, donde se utiliza tanto la microscopía óptica como la PCR. Aquí solo se detecta la presencia, no lo cuantifica, y hay un límite de detección del inferior a 0,1%. Hay otras técnicas alternativas complementarias, pero estas serían como las más usadas. Y estas técnicas, como he comentado, pues sirven para controlar que efectivamente no hay restos o proteínas no autorizadas para la especie concreta a la que va a ir destinado el pienso. Entonces, es una parte que se controla bastante. Y ya por terminar, vamos a hacer como un resumen de las especies y tipo de ingredientes de los insectos que se podrían usar. ¿Vale? Lo hemos estado viendo a lo largo de toda la explicación, pero vamos a verlo ahora un poco de forma resumida para que lo tengáis un poco más claro. Bien, como hemos dicho, para las rumiantes, digamos que es la especie que cuenta con más restricciones, solo estaría permitida la proteína hidrolizada de insectos, el resto de sus variantes no estaría permitido. Para acuicultura estaría permitido tanto la proteína hidrolizada como proteína animal transformada. Los insectos vivos, como he dicho antes, sí que están permitidos, pero no hay una legislación específica para ello. Y los insectos muertos crudos, en principio, no estarían permitidos, pero si se cuenta con una autorización previa, pues sí que se podrían usar. Pero en principio no estarían permitidos si no hay esa autorización previa. Para las aves de corral y porcino, tanto la proteína animal transformada como la proteína hidrolizada estarían permitidos. Además, importante tener en cuenta que proteína animal transformada solo hay unas especies concretas que se pueden usar. Para el resto, hay unas especies comunes que normalmente se emplean siempre, pero sí que hay más flexibilidad. Pero para la proteína animal transformada, solo las especies que están aprobadas para ello. Entonces, en este caso, para la aves de corral y porcino, pues esas dos variantes de proteínas se podrían emplear. Los insectos vivos pasa igual en todos los casos. Sí, pero no está regulado. Y los insectos muertos crudos no estarían permitidos. Para animales de granja distintos de rumiantes, de aves de corral, de porcino, de acuicultura, es decir, todo lo que no esté autorizado, pues solo estaría permitido la proteína hidrolizada. El resto, no. Como para los animales de peletería, estaría permitido proteína hidrolizada y proteína animal transformada. Y los insectos muertos crudos en principio no, salvo que cuente con una autorización previa. Y los insectos vivos, pues el mismo caso que en todos los casos anteriores. En los animales de compañía sí que hay una mayor flexibilidad. Se puede utilizar la proteína animal transformada, la proteína hidrolizada, para los alimentos transformados de forma directa y para los accesorios masticables para perros. Los insectos muertos crudos no estaría permitido, solo si hay una autorización previa. Y los insectos vivos, pues sí, pero no está legislado específicamente. En cuanto a los insectos, pues solo estaría permitido la proteína hidrolizada. Y esto es debido a lo que he comentado antes, en cuanto a que se prohíbe el reciclado de proteína animal transformada de una misma especie. Entonces, en este caso solo estaría la proteína hidrolizada, que en este caso, si cuenta con una hidrólisis, sí que se podría utilizar para una misma especie.
Y para el resto de animales de zoológicos, circos, reptiles, pues sí que estaría permitido tanto la proteína animal transformada como la proteína hidrolizada. Insectos muertos crudos no, pero solo se cuenta con autorización previa. Y aquí es un poco un resumen también de lo que he comentado antes, pero para que sea mucho más de forma visual, donde básicamente una cosa nueva aquí que podemos ver es que la grasa de insectos sí que estaría permitida en todo, en todas las especies, y la proteína hidrolizada, ¿vale? Como vemos, tanto la grasa de insectos como la proteína hidrolizada serían como las que cuentan con la mayor flexibilidad para ser utilizadas en todas las especies. Luego, la proteína de insecto, pues, salvo en los rumiantes, los demás sí que estaría permitido, con las excepciones que hemos comentado antes, que sea transformada, que sea hidrolizada. Luego, el insecto entero no tratado solo estaría permitido para la pet food y para animales de zoológicos, circos, siempre que cuente con una autorización previa. Los insectos que estén tratados sí que se podrán usar enteros, solo lo mismo para pet food y para el resto de animales, de zoológicos, circos, etcétera. Y los insectos vivos, pues sí que estarían permitidos en todo, con eso que he comentado, puede que no está legislado como tal, excepto para los rumiantes, que ahí no estaría permitido, y eso, y la proteína hidrolizada es la que contaría con una mayor autorización y aplicabilidad en todo tipo de especies. Y, bueno, para finalizar, indicar que, bueno, desde Sima Biotech podríamos ayudar a las empresas que estén interesadas en el sector de la alimentación animal y de introducir este tipo de proteína o de ingredientes en los piensos. ¿Cómo podemos ayudar? Pues, bueno, bien revisando la legislación actualizada de aplicación, pues todo lo que hemos comentado, por ejemplo, en esta webinar. Cualquier tipo también de resolución de consultas, dudas legales que se puedan tener en este ámbito de la alimentación animal, bien referido a la proteína de insectos o de forma general. También podemos llevar a cabo vigilancias tecnológicas de tendencias en proteínas de insectos o cualquier otro ingrediente para alimentación animal, por ejemplo, pues para empresas que quieran adentrarse en introducir los insectos, por ejemplo, en sus piensos o en la alimentación de sus animales y ver, pues, por ejemplo, si se están introduciendo, qué tipo de ingredientes se están introduciendo, qué especie y conocer, pues, si es viable, si es potencial. También podemos ayudar en la búsqueda de proveedores, por ejemplo, proveedores que actualmente se dediquen a comercializar proteínas de insectos o ingredientes derivados de los insectos y a transformarlos. Y también búsqueda de laboratorios, por ejemplo, si se requiriese analíticas destinadas a controlar o a detectar esos restos o esas proteínas animales en la materia prima para piensos. Y bueno, pues hasta aquí la webinar. Si tenéis cualquier comentario, si tenéis cualquier cuestión, pues lo podemos comentar. Y bueno, también saber si os ha parecido interesante, si os, bueno, conocéis un poco esta legislación que tenía tantas variantes, tantos escollos. Perdona, Rosa, mira, Luis Polo ha levantado la mano. Sí. Luis. Sí, buenas tardes. Te quería Hola, preguntar, buenas, Marta y Rosa, ¿los nuevos alimentos que están saliendo a base de insectos para alimentación humana a los complementos, se entiende que por estar autorizados para alimentación humana ya no están para alimentación animal o no? No. Tiene que estar autorizado para alimentación animal también. Y luego, dependiendo, si por ejemplo son proteínas animales transformadas, solo son las especies que están aprobadas para alimentación animal. Pero para otro tipo, por ejemplo, para pet food, que no tiene que ser proteína animal transformada, sí que hay más libertad de especies. Entonces, si hay especies aprobadas en alimentación humana, probablemente también esté permitido en animal.
No, me lo digo porque siempre lo humano es más exigente que lo que le damos a los animales. Entonces, sería un poco raro que salga un laboratorio o salga tal de estos que le están aprobando nuevos alimentos en Europa, que le estará costando su año de I+D y tal. Sí, totalmente. Y que pueda hacer harina de galletas o no pueden hacer galletas de harina de insectos o barritas energéticas y no lo hagan para el pienso de los perros y los gatos. Pues nos resulta muy curioso en desarrollos de pet food que estamos llevando a cabo al margen del tema de insectos, ¿vale? Pero, por ejemplo, con el uso de botánicos, que sí están permitidos en humana en diferentes concentraciones y según la raza, el peso y la especie animal, para pet food puede ser que no estén permitidos, aunque sí lo están en humana. O sea, que al final nosotros casi que nos pasábamos al inicio de estos conocimientos del pet food en esa máxima, ¿no? De, oye, si está permitido para humana, va a estar permitido en animal, y no siempre es así o en función de qué concentraciones, así que bueno, hay que tener un poco de cuidado. Que va cada legislación por lo suyo y las empresas que correspondan tendrán que ir por las dos vías porque no están a veces conexionadas. Y luego perros con gatos, ¿verdad, Rosa? La diferencia entre perros y gatos, que son también mundos diferentes. También es que, aunque esté permitido una alimentación humana, sobre todo el tema de las proteínas, está mirado en alimentación animal por las posibles enfermedades de transmisión que pueda haber entre las especies, transmisibles entre las especies animales. Entonces, claro, por eso hay esa restricción, pues, de que no se puede usar en rumiantes, de que no se puede usar en porcino, pero sí se puede usar en pet food, ¿vale? Porque dentro de la misma categoría de alimentación animal, cada especie es un mundo. Entonces, por eso no basta con que esté aprobado a lo mejor en la alimentación humana, sino que hay que ver por especie qué problemas puede acarrear que se use eso. Rosa, pregunta Andrea que si podrías comentar el uso de proteínas de insectos en alimentación humana. Con respecto a algo concreto. No pone nada más ahora, sino Andrea que nos comente, pero entiendo que se referirá a tipos de uso o de aplicación de algún proyecto que hemos hecho de aplicación de harina de insectos, que sí que lo hemos utilizado, por ejemplo, a partir de harina y hemos hecho pasta seca, ¿no? Sí, ¿A qué se refiere? Disculpad, porque no quería comentar, que lo he escrito para no intervenir tanto. Sí, sí, felicitaros por el webinar, súper interesante. La pregunta está destinada en más o menos un comentario superficial, porque no podemos destinar tanto tiempo, de los mismos que habéis explicado para alimentación PET, pero para alimentación humana. Sé que sería muy extenso, pero si lo podéis hacer por encima, ¿qué se está usando? ¿Qué está aprobado? Un poco la normativa por encima, en qué productos de alimentación humana ya está implementado, en cuáles no. Pues mira, para eso nos tendríamos que ir a la normativa Novel Food, ¿vale? Los insectos en alimentación humana va por la reglamentación Novel Food. Ahí nos tenemos que ir a ver qué especies están permitidas, ¿vale? Ahora mismo, que recuerde, no recuerdo ahora mismo, porque sí que hay bastantes que se están aprobando recientemente, pero el grillo, por ejemplo, común doméstico está aprobado. Han aprobado algunos más recientemente. Saltamontes, creo, ¿puede ser? ¿Saltamontes? ¿Cuál? ¿Saltamontes será? O no el lebrio, bueno, es que tiene un nombre, no me acuerdo. Sí que ha aprobado varios ya. Ahora mismo que yo recuerde, el grillo doméstico, porque precisamente lo hemos trabajado aquí en Sigma Biotech y por eso es el que tengo más reciente. Pero para eso hay que irse a Novel Food. Novel Food, vemos qué especies dentro de insectos está aprobado y luego dentro de esa especie nos va a indicar en qué categoría de producto lo puede usar, ¿vale? Porque, por ejemplo, la de insecto, la de grillo, por ejemplo, pues está a lo mejor permitido en snack y en productos de panadería y de galletería, por ejemplo. Pero, por ejemplo, no está permitido en productos cárnicos, por decir, ¿vale? Entonces, cada especie tenemos que ir a revisar en qué categoría concreta está aprobado. Y entonces, en función de la categoría en la que esté aprobado, pues lo podré usar o no lo podré usar, ¿vale? También te vienen dosis máximas las que las puede usar. También el tipo concreto que puede usar. Por ejemplo, el grillo doméstico a lo mejor solo está permitido su versión deshidratada y en polvo molida, ¿vale? Es decir, que hay que revisar exactamente también qué formato está aprobado. Pero básicamente es eso, irte a la reglamentación Novel Food, ver los que están aprobados y la especie que me interese ver, pues ver en qué categoría lo puedo usar. Y entonces ya ahí pues decidir qué uso le doy.
pero la mayoría de las especies están aprobadas sobre todo pues, en galletería, en snacks, panadería, todo ese, en todo ese segmento, todo ese sector no va a haber problema porque casi todo está aprobado. Sí, comenta la compañera Sofía los nombres específicos que son difíciles de recordar. Acetodomesticus, Locusta migratoria, Tenebrio, que era el que no me salía, Molitor, Alpitobius, bueno, en fin, que están aprobados por EFSA, como bien decías. Y luego nosotros hemos trabajado sobre todo, Andrea, pasta seca, como te decía, a partir de harinas, claro, puedes hacer snacks de diferentes categorías y en productos destinados a nutrición deportiva, por la calidad de la proteína y bueno, también el coste, etcétera. Barritas, snacks tipo proteico también ha sido uno de los desarrollos que hemos llevado a cabo. Muchísimas gracias. Aquí no sería tanto por la alimentación animal, va más dirigido a tipo de especie animal, pero aquí no, aquí es qué especie de insecto está aprobado o no está aprobado y dentro de cada especie de insecto, dónde lo puede usar, qué categoría lo puede usar, ¿vale? Muy bien. Perfecto, no, muchísimas gracias. Muy importante el apunte que ha hecho también Rosa, que ya no es solo qué especie, dónde lo puedo aplicar, sino el formato, que puede ser que sea deshidratado o no, eso también es un matiz relevante porque puedes estar incumpliendo legislación por el formato en el que se esté aplicando, ¿no, Rosa? Lo que decías. A ver, normalmente si ya el proveedor te lo está vendiendo en X formato es porque está aprobado en ese formato, si no, no te lo vendería en ese formato porque no lo puede usar. Bueno, pero sabemos que los proveedores a veces pasan cosas. Bueno, pero en principio si todo... Hay que asegurarse. En principio, si todo se hace dentro de la legalidad, el proveedor ya te tendría que estar dando un formato aprobado, ¿vale? Genial, gracias. A ti. Vale, pues por el chat ahora mismo no tenemos ninguna pregunta más. Si alguien quiere comentar algo y si no, pues detengo la grabación. Como os he puesto, a partir de la semana que viene lo vais a recibir al correo con el que os habéis inscrito en el webinar. Y nada, os agradecemos el tiempo, la atención, que prácticamente estáis todos aquí hasta el final, porque además a estas alturas de junio también se hace complicado sacar hueco para este tipo de cosas. Pero bueno, creemos que es un tema súper interesante y bueno, para mí, no es porque sea mi compañera, ¿no? Pero contar con Rosa y con el conocimiento que tiene en este sector, entre otras cosas, pues es un lujo. Así que, nada, si no hay nada más, detengo grabación, voy a ir deteniendo y